Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y la verdad bastante complejo, cómo el trauma psicológico puede llegar a remodelar el cerebro humano. Y no hablamos solo de cómo nos sentimos, sino de cambios físicos en la mismísima estructura de nuestra neurología. Pero bueno, para empezar, creo que es fundamental que pongamos sobre la mesa una pregunta clave y desafiemos un poco la idea que todos tenemos de lo que es un evento traumático. Generalmente, cuando pensamos en trauma, la mente se va a escenarios de gran escala, una guerra, un desastre natural, un accidente terrible. Y sí, claro que lo son, pero la realidad es que las experiencias que nos marcan profundamente son mucho más comunes, más personales. Hablamos de cosas como recibir un diagnóstico médico complicado, una ruptura amorosa, haber sufrido bullying o incluso abuso emocional. De hecho, el trauma es tan frecuente que los estudios son impactantes. Se estima que un asombroso 70% de los adultos va a enfrentar un evento de este tipo en algún momento de su vida. 70%. Y esto nos lleva a una idea central, una cita del doctor Gabor Mate que lo resume toda a la perfección y que nos va a guiar en este análisis. El trauma no es lo que nos sucede, sino lo que ocurre dentro de nosotros. En otras palabras, no es el evento en sí, sino nuestra respuesta interna, nuestra vivencia subjetiva. Entonces, si el trauma es esta respuesta interna, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son esas huellas que deja? Bueno, los especialistas suelen identificar un patrón muy claro de síntomas, conocido como la tríada del trauma. Esta tríada, como su nombre lo indica, se compone de 3 grupos o categorías de síntomas principales, que juntos definen la experiencia postraumática. Son la evitación, la intrusión y la hipervigilancia. A ver, vamos a desglosarlos un poco. La evitación es ese esfuerzo, a veces inconsciente, por mantenerse lejos de cualquier cosa que recuerde al evento, personas, lugares, hasta pensamientos. Luego está la intrusión, que es lo contrario, es el evento forzando su entrada a nuestra conciencia, ya sea con flashbacks, pesadillas, recuerdos que aparecen de la nada. Y finalmente, la hipervigilancia, ese estado de alerta constante, de estar siempre en guardia, esperando que algo malo pase. Muy bien. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque todo esto que hemos descrito no es algo abstracto, no es solo psicológico. Los estudios de neuroimagen nos demuestran que estos síntomas tienen una base física, que el trauma puede, literalmente, secuestrar áreas clave del cerebro. Para entender este secuestro, nos vamos a centrar en 3 regiones cerebrales críticas. 3 áreas cuya estructura y función se ven directamente alteradas por la experiencia traumática, creando un desequilibrio fundamental en todo el sistema. Primero, la amígdala. Pensemos en ella como si fuera el sistema de alarma contra incendios de nuestro cerebro. Su trabajo es detectar amenazas y activar la respuesta de estrés, el famoso lucha o huye. Ahora, ¿qué pasa con esta alarma en un cerebro que ha vivido un trauma? Pues que se vuelve hiperreactiva. Es como si el detector de humo se volviera tan sensible que se activa con el vapor de la ducha. Esencialmente, se queda atascada en la posición de encendido, viendo peligro en todas partes, incluso en situaciones seguras. Luego tenemos al hipocampo. Si amígdala es la alarma, el hipocampo es como el archivista o el bibliotecario del cerebro. Su función es tomar nuestros recuerdos, darles contexto de tiempo y lugar y archivarlos correctamente para que podamos aprender de ellos. Y aquí viene algo impactante. El hipocampo es muy sensible al cortisol, la hormona del estrés. La exposición crónica al estrés que genera el trauma puede hacer que esta estructura, literalmente, se encoja, se atrofia. Como se puede ver, la diferencia de volumen puede llegar a ser abismal, afectando la memoria y el aprendizaje. Y para completar el trío está la corteza prefrontal. Esta es, digamos, la torre de control, el director ejecutivo del cerebro. Es la parte responsable del pensamiento racional, de la toma de decisiones y, muy importante, de la regulación de las emociones. Y el trauma, por supuesto, también la afecta. Pero a diferencia de la amígdala, que se hiperactiva, la corteza prefrontal se vuelve hipoactiva, o sea, baja su actividad, se debilita. Y esto reduce su capacidad para calmar las respuestas emocionales de pánico que vienen de la amígdala. Para que esta dinámica quede súper clara, usemos una analogía. Imaginemos que la corteza prefrontal, la parte racional, es el jefe de una empresa, y la amígdala, la parte reactiva, es el equipo de seguridad. En un cerebro sano, en equilibrio, el jefe está al mando. Evalúa la situación y, cuando el peligro ha pasado, le dice al equipo de seguridad: «Oigan, tranquilos, todo en orden. Falsa alarma, pueden bajar la guardia». Hay una regulación de arriba hacia abajo.
Pero en un cerebro traumatizado, esa línea de comunicación, esa jerarquía, se rompe. El equipo de seguridad está en un estado de pánico constante, sonando todas las alarmas, y el jefe se queda desconectado, es incapaz de calmar la situación. El sistema emocional toma el control por completo. Y claro, este desajuste cerebral no se queda ahí. Tiene consecuencias profundas, para toda la vida. Y esto se ve clarísimo en un estudio que fue un parteaguas. El estudio sobre experiencias adversas en la infancia, o ACEs por sus siglas en inglés. Lo que este estudio encontró fue una correlación directa y muy fuerte entre la adversidad en la niñez y la salud en la vida adulta. Por ejemplo, observen esto. Tener 4 o más de estas experiencias adversas en la infancia puede disparar el riesgo de sufrir depresión en más de un 50%. Los investigadores de hecho propusieron una especie de mapa de este camino. Todo empieza con la adversidad temprana, que altera el desarrollo normal del cerebro. Esto, a su vez, puede llevar a adoptar conductas de riesgo como una forma de sobrellevar el dolor, y finalmente, el resultado puede ser la enfermedad e incluso una muerte prematura. Y esto nos lleva al punto medular de toda esta conversación. El trauma no es una debilidad de carácter, no es una falla moral o falta de fortaleza. Es, en esencia, una lesión tangible en la estructura y en la función del cerebro. Y esto nos deja con una reflexión final, una que en realidad es bastante esperanzadora. Si el cerebro es tan increíblemente plástico que puede reconfigurarse a sí mismo para sobrevivir a una amenaza, ¿qué no nos dice eso sobre su enorme capacidad para cambiar de nuevo, para sanar, cuando finalmente se le da la oportunidad, la seguridad y las herramientas para hacerlo?